Son las 4 de la tarde con 30 minutos. Gracias por seguir con nosotros. Hemos estado hablando acerca de la violencia en Michoacán. Ha pasado por diferentes etapas, ¿no? Seguramente recordarán esta etapa en el sexenio de Enrique Peña Nieto, lo que sucedió con las autodefensas, la llegada de Alfredo Castillo a hacer, pues, quién sabe qué diablos. Después parecía que la cosa iba más tranquila y otra vez Michoacán sigue siendo un tema preocupante. Están las declaraciones de los productores, en especial los productores de limón, hablando acerca de lo que el crimen organizado les está cobrando, un aumento, pero es que no tendría que alarmarnos el aumento, el derecho de piso. Y ahora lo que alarma no es el derecho de piso, sino por qué se lo suben tanto así de pronto, ¿no? Por lo menos adecuado a la inflación, dirían los más ingenuos. Pero es esto. Y el gobernador, ¿qué cosa? Amenazando a los productores porque no van a denunciar. Miren, ayer, si tuvieron la oportunidad de escucharnos, y me quedé todavía con esta espinita clavada de saber si tendría que haber comentado después de la entrevista todo lo que me pasó por la cabeza durante la entrevista. Pero si no nos acompañaron, les cuento un poco. Entrevistamos a un representante de productores de aguacate para hablar acerca del crimen organizado y pues no sabemos si hubo un malentendido o algo. Pensó que la entrevista iba en otro orden de ideas y cuando ya al aire se dio cuenta que la entrevista tenía que ver con el derecho de piso y la delincuencia organizada, pues nos dijo palabras más, palabras menos. Eso es muy delicado y yo no puedo hablar de eso. Y toda la entrevista se sentía una tensión en la persona que, híjole, yo creo que moría de ganas de colgarnos, pero sabía que estábamos al aire. Y por otro lado, pues preguntar, que es mi trabajo, pero sabiendo que hay preguntas que no te van a contestar y hay respuestas que pueden poner en grave peligro a quien te está contestando o tomando la llamada. Y que esa nunca, nunca, nunca será la intención. El gobernador amenaza. ¿Por qué no denuncian? ¿Es broma? ¿En qué país vive? ¿Qué tamaño de cinismo? Para salir a decir eso, ahora ya. Entonces fue el gobierno quien fue y levantó una denuncia. Porque pues los productores no, porque están amenazados, porque son organizados, porque no confían en nadie. ¿Y en quién van a confiar? En su gobernador. Óscar Valderas, periodista especializado en seguridad en la línea. ¿Cómo estás? Querida Pan, ¿cómo estás? Oye, antes que nada, muchas felicidades por tu cumpleaños. Oye, muchas gracias y gracias por acompañarnos. No sé si decirte qué está pasando en Michoacán. Pareciera que la pregunta es obvia, pero ¿es correcta esta percepción de las etapas? ¿Y en qué etapa estamos ahora? Yo creo que es una pregunta muy pertinente porque pues, Michoacán se ha vuelto un dolor nacional recurrente. Uh-huh. Volvemos a Michoacán cada cierto tiempo a visitar temas de fosas clandestinas, de extorsiones, de autodefensas que parecen autodefensas, pero que en realidad son integrantes del crimen organizado. Y mucha gente podría pensar, pues siento que esta historia ya la viví, que ya me habían contado la historia de los limoneros extorsionados, que le suben el precio del corte del limón, o que hay grupos del crimen organizado que están creando una sensación falsa de desabasto, de que no hay suficiente limón para que tengan el pretexto de encarecerlo. Y es cierto, es una historia que ya habíamos conocido, pero que tiene una razón de ser por qué está resurgiendo en estos últimos días. Y tiene que ver con una disputa interna. Hay que recordar quiénes son los grupos criminales que se están peleando los negocios ilegales de Michoacán, que son principalmente el tráfico de drogas y las extorsiones. El cártel Jalisco Nueva Generación, por un lado, que desde hace mucho tiempo ha querido entrar a Michoacán, a apoderarse, porque siente que, por ejemplo, el municipio de Aguililla, donde nació Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho, su líder, les corresponde casi como si fuera un derecho divino. Y por otro lado, el grupo de los michoacanos, de los cárteles unidos, esta amalgama de grupos criminales
que se asumen michoacanos y que dicen que los mercados ilegales deben pertenecer únicamente a los michoacanos. Y ahí están los Viagras, los Blancos de Troya, los Caballeros Templarios, la familia michoacana, que son enemigos en realidad, pero cuando ven sus objetivos, sus intereses en peligro, pues se alinean, ¿no? O sea, hacen una especie de frente. Pero ese frente, querida Pam, ya se terminó. Desde hace al menos 3 meses hay una fuerte pugna entre ellos. La expresión más clara fue cómo los Viagras asesinaron a Hipólito Mora, tú te vas a acordar bien. Uh-huh. Y entonces, en esta guerra, los cárteles unidos ya son cárteles desunidos. Y cada grupo está entre sus propios municipios, sus propias zonas de poder, buscando cómo generar más dinero, evidentemente a la mala, en la extorsión, para poder financiar una guerra que va en 3 partes. Por un lado, tienen que pelear, pues evidentemente, contra el ejército, contra las fuerzas federales, contra las fuerzas estatales. Por otro lado, tienen que pelear contra el cártel Jalisco Nueva Generación, que sí tiene un liderazgo vertical como lo tiene el Mencho. Y por otro lado, pues entre ellos, que eran amigos, y luego de repente no son amigos, y se pelean y no se pelean. Y en esa disputa estamos, querida Pam. Por eso es que ahorita el precio del limón, pero no solamente el precio del limón, también el del aguacate, el del cacahuate, el del chile, está subiendo en Michoacán, porque hay una guerra entre amigos que ya no son amigos y necesitan financiar las armas, las balas, los vehículos, los sueldos de los sicarios y, por supuesto, los sobornos que le permiten operar con la impunidad y la protección institucional. Ahora, la respuesta del gobernador, ¿no te parece brutal? Me parece cínica. Es inaudita. Me parece un cinismo que, mira, uno pensaría que ya conocen, ya ni siquiera puedo pensar que ya ni siquiera es torpe. Me parece que a veces es asesino, es criminal, porque lo explicabas muy bien, hay momentos como estos en Michoacán en el que hablar, denunciar, te pone en riesgo de muerte. Uh-huh. Yo he estado recopilando algunos testimonios de empresarios, limoneros, aguacateros, cacahuateros, y ellos dicen, es que si yo voy a denunciar, te lo puedo asegurar que a mí en 2 horas me marcan por teléfono, claro, al teléfono fijo de casa, al celular, y yo tengo en 2 horas, en 1 hora, fotografías de mis hijos saliendo de la escuela. Si es que llega a eso, porque en otras ocasiones ni siquiera llega la amenaza, los matan directamente. Es una impunidad brutal, porque además, si algo ha probado el gobierno de Michoacán, es que deja completamente solo a los productores. Las últimas balaceras de los últimos meses y de las últimas semanas, la gente marca al 911, marca a la Guardia Nacional, marca a la Policía Estatal, y eso te lo puede decir cualquiera, simplemente no llegan, no hay auxilio. Entonces, claro, lo hemos oído además en un montón de narraciones, ¿no? De las balaceras que duraron tanto tiempo, que se oyeron, no se aparecieron, se vio un cuartel cerca, curiosamente ese día salieron por chicles, o sea, bueno, ¿quién nos contaba? Se les descompuso el coche, es que no me acuerdo si eran buscadoras, se les descompuso el coche en una zona, pidieron auxilio y le dijeron, sí, mañana de día, en la noche ahí no nos metemos. Sí, no, yo no pensaría que es una respuesta, híjole, como de broma, como dices, te lo estoy diciendo en serio, pero déjame decirte que, mira, entiendo desde la parte humana de que los policías que no están cooptados por el crimen organizado, que son los pocos, son los menos lamentablemente en Michoacán, los que sí quieren hacer su trabajo, sí quieren defender a su pueblo, lamentablemente no cuentan con el armamento, no cuentan con las condiciones para hacerle frente. Y también son padres, son esposos, son el ser querido de alguien. Entonces, incluso esa gente que sí tiene ganas de proteger a la ciudadanía, de sacar el pecho por el pueblo, por los agricultores, que entiende que nos estamos secando la gallina de los huevos de oro, porque en Michoacán le estamos generando un daño terrible a su economía y a los cultivos. Incluso esa gente está a decir, es que aunque tuviera yo la voluntad de ayudar, la patrulla no tiene gasolina, es que me cobran las balas, es que el chaleco táctico que traigo no sirve, es que si yo voy y te ayudo, después me va a regañar mi superior, que por qué fui a ayudar, que no sé con quiénes trabajo, si los jefes son los templarios, son la familia michoacana, son los Viagras. Esa es lamentablemente la situación en la que estamos. Y cuando el gobernador dice, pues denuncien, y si no denuncien no hago nada, lo que está diciendo es, o no hago nada, o prefiero que los maten. Uh-huh. Ese es el mensaje que se está mandando. ¿Qué esperanza hay para Michoacán?
Pues mira, poca realmente. Hay un movimiento incipiente de autodefensas que intentan regruparse, intentan repetir la experiencia del 2013, que tú recordabas a principios del sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando vino este resurgimiento de los grupos civiles armados, que tenían, me parece que tenían un objetivo noble de principio, que después fue mutando en muchos intereses. Sí, caray. Creo que acaso esa es la esperanza que queda, pero también la experiencia de lo que vimos justo este año, que se cumple una década de ese movimiento, es que cruzan tantos intereses a Michoacán, hay tanto dinero sucio, de la cual se beneficia tantas personas y tantos funcionarios, que incluso sería peligroso pensar en otro levantamiento civil armado. Fíjate Por que ahora me imagino. Ayer le quería preguntar a esta persona, pero pues te digo que era, o sea, era más la angustia de se sentía todo lo que no podía decir. Pero pensaba en el Estado de México, los transportistas. ¿Qué dijeron? Nos quieren cobrar tanto por cada transporte, a ver cuánto terminaríamos pagando. No, pues con eso que terminaríamos pagando nos alcanza para ponernos nuestra propia seguridad. Pues es que a los productores de aguacate también, y a los de limón también. Sí, vamos a ser una nación de autodefensa, de pequeños Lo cual lugares es terrible, es la renuncia del Estado a hacer su trabajo. Bueno, en la teoría política te dice que el trabajo número uno de cualquier Estado, que se precie de ser un país que desarrolle y que funcione como país y no como funeraria, es de brindar la protección, ¿no? Todos cedemos parte de nuestras libertades individuales con tal de que haya un árbitro que nos diga cómo debemos conducirnos, cómo debemos comportarnos sin afectarnos entre nosotros. Cuando el Estado renuncia a esa más elemental de sus obligaciones, nos obliga a la ley del monte. Y cualquier país que sea la ley del monte ya no es país, es un ring, es una arena de combate. Sí, no hay manera en la que eso termine bien. No, la historia nos lo ha dicho. Híjole, pues Óscar, gracias por ayudarnos a entender este caos en el que estamos. Muchas gracias, querida Fanny, pues atentos porque sí está muy difícil Michoacán y seguramente se verá una escalada de precios que va a ser el reflejo de una guerra entre estos grupos que te comentaba. Ahí estaremos atentos. Muchas gracias, buenas tardes. Un abrazo, Juan, buenas tardes.